despedidos, no seremos despedidos. Es necesario que evitemos en las fábricas que despidan a los compañeros. Este problema lo podemos enfrentar nosotros en cualquier momento y debemos de estar preparados con nuestra unidad de organización, no solo aquí en la fábrica, sino en las demás fábricas, con los demás trabajadores, para evitar los despidos. También debemos de evitar que a raíz de los despidos se nos aumenten las cargas y ritmos de trabajo, un problema que nosotros hemos vivido en carne propia y que nos hemos tenido que enfrentar contra el patrón. El Partido Revolucionario de los Trabajadores llama a todas las trabajadoras y trabajadores del país a responder enérgicamente a las agresiones que tanto los patrones como el gobierno han lanzado. Avancemos en la respuesta obrera a la crisis. 2 meses han bastado para demostrar que el gobierno de los patrones siempre será enemigo de los trabajadores. 2 meses han bastado para darnos cuenta de que la ofensiva de la patronal y del gobierno en contra de los trabajadores puede llegar a niveles nunca antes alcanzados. El alza desmedida de los precios, los asfixiantes topes salariales, la irracional ola de despidos masivos y la pesada carga del desempleo son la prueba más clara de la política antiobrera que todos los trabajadores unidos debemos combatir. El gobierno ha fijado un aumento de únicamente 25% al salario mínimo, mientras que los precios han subido a más del doble en menos de un año. Los precios de los artículos de primera necesidad se han incrementado en más de 100%. En menos de un año han sido despedidos cerca de 2 millones de trabajadores. Actualmente existen en el país más de 10 millones de desempleados y subempleados. Los despidos y demás agresiones ya no tocan solamente a los sindicatos y los trabajadores combativos. Ahora la ofensiva va dirigida contra toda la clase obrera, contra sus sindicatos y sus conquistas. Para los capitalistas, los despidos y el desempleo forman parte de lo que ellos consideran la solución a la crisis, sin importarles las consecuencias para los trabajadores. Para ellos, para los patrones, los millones de despedidos y desempleados constituyen un ejército de trabajadores dispuestos por su necesidad a aceptar cualquier trabajo a cualquier precio. ¿Qué ha hecho el gobierno frente a esta situación? ¿Por qué permite el aumento desenfrenado de los precios? ¿Por qué impone topes salariales frente al alza de los precios, impidiendo a los trabajadores poder adquirir lo necesario para vivir dignamente? ¿Por qué cerca de 2 millones de trabajadores han sido despedidos de sus empleos? Porque este gobierno es un gobierno de los patrones. Han bastado 2 meses para demostrar que las medidas gubernamentales benefician a los patrones, a los grandes capitalistas y no a los trabajadores. Estas medidas cumplen punto por punto las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que ponen cada vez más el destino del país a disposición de los intereses del capitalismo mundial, principalmente del imperialismo norteamericano. Para el gobierno, la salida no es otra que propiciar la mayor acumulación de ganancias para los capitalistas. Por eso los aumentos de precios, por eso los topes salariales. Por eso, bajo el chantaje de los patrones que declaran incosteable la producción, se ha permitido el despido de cientos de miles de trabajadores, no importando las desastrosas consecuencias para sus familias. Este sacrificio que se ha impuesto a los trabajadores no conducirá más que a una crisis cada vez mayor. La crisis la han provocado los capitalistas por su desmedida sed de ganancia y ahora nos imponen medidas para que los trabajadores la paguemos. Los trabajadores no tenemos por qué pagarla. No permitamos más austeridad. Frente a las medidas de austeridad, avancemos en la respuesta obrera a la crisis. Acabemos con los despidos y el desempleo. En el Valle de Toluca, en el corredor industrial Lerma-Toluca, más de 15,000 obreros han sido despedidos. Esta ofensiva brutal de la patronal ha sido totalmente atroz para la clase obrera. El caso más concreto es el de la fábrica Chrysler, en donde más de 5,000 obreros han sido despedidos. Esto también ha sido desde
pequeñas empresas hasta grandes. El caso más concreto lo tenemos en General Motors, en donde la patronal, después de reajustar personal y de llegar a acuerdos concretos con los trabajadores, de trabajar 4 días y pagar el 7º día, pasando por esos acuerdos, quita la prima vacacional y sigue despidiendo obreros. El Partido Revolucionario de los Trabajadores hace un llamado a la clase obrera para luchar en contra de estas intentonas de la patronal y su gobierno. Solamente la unidad, la organización de los trabajadores podrá llevarnos a defender nuestros intereses, a luchar contra el desempleo, a luchar por la defensa de los contratos. El Partido Revolucionario de los Trabajadores te hace la atenta invitación para que luchemos juntos por estos objetivos. El PRT afirma que la salida de los propios trabajadores es la única respuesta para salir de la crisis. 700,000 empleos que el gobierno dice serán creados están muy lejos de responder a las necesidades de cerca de 10 millones de desempleados y subempleados que existen en el país. Empleos que además serán temporales. Lo que nosotros exigimos es un empleo seguro. No queremos seguir viviendo bajo el temor de perder nuestro empleo o ser despedidos. Lo que los trabajadores exigimos es que sea resuelto de una vez por todas el problema del desempleo. La única salida contra el desempleo y los despidos es la escala móvil de horas de trabajo. Nunca habían sido despedidos tantos trabajadores en este país, y esta situación se agravará. La solución, por tanto, debe ser una solución definitiva. Es por eso que el Partido Revolucionario de los Trabajadores afirma que la escala móvil de horas de trabajo representa en este momento esa solución, o sea, la solución de los trabajadores. ¿Qué es la escala móvil de horas de trabajo? Sin disminuir los salarios, deben recortarse las jornadas de trabajo, para que las horas disponibles para la producción se repartan entre todos los trabajadores, los que permanecen en las fábricas y los despedidos. Esta debe ser la respuesta obrera para acabar con el desempleo. Un gran número de empresas han cerrado, dejando sin empleo a miles de trabajadores. Muchas han reducido las jornadas de trabajo, disminuyendo las prestaciones y el salario correspondiente a los días que la empresa ha decidido no trabajar, despidiendo a un gran número de trabajadores. Otras los chantajean con el cierre de las fábricas si estos piden aumentos. Esto ocasiona que se acumulen las cargas de trabajo a quienes permanecen laborando, ya que tienen que realizar su trabajo y el de aquellos que fueron despedidos. Para obtener mayores ganancias y hacer competitiva su empresa, los patrones despiden a los trabajadores y producen lo mismo con menor número de trabajadores, ahorrándose el pago de salarios de los despedidos. Por otro lado, cuando por la irracional competencia entre los capitalistas, estos han sobresaturado los mercados, recortan las jornadas de trabajo y despiden a los trabajadores o les recortan horas o días laborales sin pagárselos, lo que acarrea una disminución en el salario. Además, los amenazan constantemente con quitarles el empleo y reemplazarlos con los miles de trabajadores que quisieran su lugar. En periodos de crisis como el actual, este problema se acentúa. Frente a esto, todos los trabajadores unidos deben luchar porque las horas de trabajo disponibles sean distribuidas entre todos los trabajadores en edad y condiciones de trabajar. En esto consiste la escala móvil de horas de trabajo. Deben impedirse los despidos y frenarse los arbitrarios aumentos de las cargas de trabajo. Si es necesario, que se recorten las jornadas, pero sin disminución de los salarios, para dar cabida en las empresas a todos los trabajadores y repartir entre los que han quedado dentro de las fábricas y los que han sido despedidos las horas de trabajo disponibles para la producción. Es necesario luchar porque todos los trabajadores tengan un empleo y un salario que les permita vivir dignamente. La lucha por la escala móvil de horas de trabajo debe ser el camino de los trabajadores para enfrentar el desempleo y frenar la ofensiva que los patrones y el gobierno han lanzado. Para esto, es necesario avanzar unidos en la respuesta de los trabajadores.
La unidad de los trabajadores debe llevar a la construcción de un gran frente que aglutine a todos los trabajadores, a sus sindicatos y a organismos que han tomado ya la iniciativa de luchar en contra del plan de austeridad, como es el Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la austeridad y la carestía. Más trabajadores siguen siendo amenazados con ser despedidos. 40,000 despidos fueron anunciados en Pemex. Los 8,000 trabajadores de Dina Renault se han lanzado a la movilización por aumento salarial, por impedir el chantaje de la empresa que condiciona el aumento salarial al despido de 2,500 trabajadores y por frenar las medidas de austeridad. Miles de trabajadores han respondido al llamado a la movilización que hacen los trabajadores de Dina Renault. Avancemos en la lucha por el establecimiento de la escala móvil de horas de trabajo. En estos momentos, un primer paso será levantar en nuestros contratos colectivos la demanda por la semana de 40 horas con pago de 56 y la creación del seguro contra el desempleo para todos aquellos compañeros que hayan sido despedidos. Bueno, compañeros, yo pienso que, como aquí el compañero ya dijo, ¿no? Organizarnos para así mismo defendernos nosotros mismos y pedir un aumento que se vea, que sí nos alcance, ¿no? Para vivir. Porque así con esto, así como va, ya no se puede. Ya está difícil todo, compañeros. Ustedes se han dado cuenta. Los pasajes suben, todo sube una cosa y por ahí se van todos. Con una cosa que suba, de ahí se agarran y todo sube. Ya no se puede, compañeros. Para esto hay que estar unidos para pelear y ganar un salario que más o menos nos alcance, ¿no? Para sobrevivir. La unidad, la organización y la confianza en nuestras propias fuerzas son la base para avanzar en la lucha contra la política de austeridad del gobierno y su partido, el PRI. Construyamos nuestro propio partido para enfrentar esa política que ha llevado a cientos de miles de trabajadores al desempleo. Construyamos un partido donde nos agrupemos todos los trabajadores con la única condición de ser trabajadores. El PRT compromete todos sus esfuerzos en la construcción de ese partido que una a todos los trabajadores. Bueno, compañeros, la mejor manera de evitar que sean más despedidos de las fábricas, que más trabajadores salgan de las fábricas por despidos, es hacer de nuestros sindicatos verdaderos instrumentos de lucha y que no sean dóciles sindicatitos o caricaturas de sindicatos al servicio de los patrones y manipulados por los charros. Es necesario evitar que cualquier compañero sea despedido de las fábricas, porque al venir los despedidos todos salimos afectados. Los que nos quedamos trabajando porque nos aumentan las cargas y ritmos de trabajo, y los que quedan afuera porque no tienen un empleo y de dónde conseguir un aumento de salarios. Ante los despidos y ante la política de austeridad del gobierno, debemos de avanzar con la unidad y organización de los trabajadores. Asiste a la manifestación en defensa del salario y contra los despidos, convocada por los trabajadores de Dina Renault, que partirá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, el sábado 5 de febrero a las 10 horas. Lee y discute Bandera Socialista, semanario del PRT. Ya apareció el primer número de La Batalla, revista de análisis político del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El PRT te llama a unirte a sus filas para luchar contra la austeridad de los patrones. Acude a sus oficinas regionales en el Estado de México, en Toluca, Venustiano Carranza 204 A, Poniente. Teléfono 634-73. En San Mateo Atenco, calle 2 de Abril, número 3. En Cuautitlán Izcalli, Cedro 236, Colonia La Aurora. Y en Carretera México-Cuautitlán 88, Colonia Loma Bonita. En Ecatepec de Morelos, calle 6 Sur, número 36A, Colonia Nuevo Laredo. En el Distrito Federal, te invitamos a la conferencia sobre ¿qué es el PRT? El martes 8 de febrero a las 19 horas en nuestra oficina nacional. San Antonio Abad 254, junto al Metro Chabacano. Teléfonos 530-2833, 530-2972 y 530-2650.